Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, profe, aquí lo escuchamos. en la imagen. No, ahora no se está viendo. Ok, perdón. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Ahora sí. Perfecto. Bien, y vamos a comenzar. Sistema nervioso. Bien, el sistema nervioso es el sistema que nos permite interactuar con el medio ambiente y nos permite interactuar con otras personas, ¿verdad? Él nos permite a nosotros que nuestro organismo pueda percibir cambios de temperatura, sensaciones agradables, sensaciones de dolor, sensaciones de peligro, sensaciones de alegría. Él puede recibir una información, procesarla, almacenarla y dar una respuesta inmediata o dar una respuesta muchos años después, ¿verdad? Él permite también que uno pueda sentir las sensaciones de nuestro propio cuerpo. Ya que nosotros tenemos, eso se llama sensibilidad, ¿verdad? Tenemos dos tipos de sensibilidad. Una estereoceptiva, que es la que sentimos con el medio ambiente, con la parte externa, y propioceptiva, que es la que sentimos de nuestro propio cuerpo. Dentro de esta propioceptiva tenemos la viscerosección, que es cuando sabemos que nos duele un diente, que nos duele un ojo, que nos duele el estómago, que nos duele el riñón, etcétera, etcétera. Eso es viscerosección y es propiocepción, o sea, es las sensaciones de nuestro propio cuerpo. El desarrollo del cerebro que aún se ha desarrollado y sin embargo, todavía muchos científicos dicen que del cerebro conocemos, quién sabe, un 20% si acaso. Hay una cantidad de terreno inexplorado que no sabe qué hace el cerebro humano. Sin embargo, su desarrollo hasta la fecha ha permitido que el hombre desde una bicicleta pueda conducir hasta un cohete, que pueda llegar a otro planeta. Todos los aparatos tecnológicos que poseemos, ¿verdad? Todo esto ha sido el desarrollo evolutivo del cerebro humano. El cerebro se divide en tres partes. O sea, el cerebro no, el sistema nervioso se divide en tres partes. En un sistema nervioso central, que es conformado por lo básico que sabemos nosotros, ¿verdad? Que es las meninges, que son las capas que lo cubren, ¿cierto? Las meninges. El encéfalo, que está constituido, yo lo clasifico como en orden, así como está clasificado ahí. No me gusta la palabra encéfalo, abarca todo y no es claro. Yo digo, el sistema central está constituido por las siguientes partes. Meninges, obviamente con su líquido cefalorraquídeo, que lo producen ellas mismas y lo reabsorben ellas mismas. Los hemisferios cerebrales, que son dos, uno derecho y uno izquierdo. El cerebelo, que también tiene dos hemisferios. El tallo cerebral, que está conformado por tres partes, que son el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo. Y la médula espinal. Eso constituye lo que se denomina el sistema nervioso central. Repito, meninges,
¿verdad? Hemisferios cerebrales, que son dos, derecho e izquierdo, hemisferio cerebeloso, que son dos, derecho e izquierdo, tallo cerebral, que tiene tres partes, que son el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo. Y el bulbo raquídeo se continúa con la médula espinal, que vendría siendo la última parte, la parte más baja del sistema central. Sistema nervioso central. ¿Está claro eso? ¿Está ahí? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Profe, ¿podría repetir cuáles son las partes del tallo cerebral? Sí, el tallo se divide en tres partes, que son el mesencéfalo o pedúnculos cerebrales, también le llaman, porque son dos. Son dos pedúnculos cerebrales que unen el tallo a quién, a los hemisferios cerebrales. Se llaman pedúnculos cerebrales o mesencéfalos. ¿Sí? Puente o protuberancia, ¿sí? O le llaman puente de Valorio también. Y el bulbo raquídeo, ¿sí? Y el bulbo raquídeo. Esas son las tres partes del tallo cerebral. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta más respecto a eso? Jóvenes, ¿está claro? No, profe, está claro. ¿Ah? No hay preguntas, profe, está claro. Ok, muy bien. Bueno, la otra división del sistema, entonces, ese es el sistema central, el que acabamos de describir. El sistema periférico, que tiene íntima relación con el sistema central, lo conforman los 12 pares craneales, que ya ustedes los conocen, ¿cierto? Los hemos tratado, sobre todo cuando vimos cara y músculos de la cara y todo eso. ¿O no se acuerdan de ellos? Los pares craneales. Sí, profe. Y ya saben cuáles son el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, todo. Me imagino que sí. Sí. Sí, señor. Bueno, entonces tenemos los pares craneales que se originan del tallo cerebral. Ellos se originan en el tallo. Cuando veamos tallo por ahí en 2 clases más adelante, se van a dar cuenta de que estos pares craneales se originan de ahí, del tallo cerebral. Bueno, entonces tenemos los 12 pares craneales y los nervios espinales. ¿De dónde se originan los nervios espinales? Del central, creo, profe. No, señorita. De la médula espinal. De la médula espinal, que es una prolongación del sistema central, obviamente. ¿Cuántos pares de nervios espinales conocemos o existen? 31. 31. ¿Cómo están divididos? 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y uno del coxis. Perfecto. Eso da 31 pares de nervios y ellos constituyen el sistema nervioso, ¿verdad? Parte del sistema nervioso periférico. ¿Okay? Pero miren que ellos se derivan del sistema central, porque uno sale del tallo, que es del sistema central, y que son los pares craneales, y los otros salen de la médula espinal. Elías. Ok. Bueno. Y los nervios espinales que son de la médula espinal, que son 31 pares. Bueno, nos queda la otra parte del sistema que se llama el sistema nervioso autónomo. ¿Qué saben ustedes de este sistema? ¿Qué saben? Profesor, el sistema nervioso autónomo es un sistema del cual no controlamos, son acciones involuntarias que realiza nuestro cuerpo, por lo menos el respirar, ya básicamente eso. Bueno, este sistema, aunque se dice que completamente es autónomo, él tiene ciertas relaciones, de hecho, hay algunas anastomosis o uniones entre fibras del sistema simpático, del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático,
con el sistema central. De hecho, el parasimpático utiliza algunos nervios de los pares craneales. Por ejemplo, el vago. El vago lleva las fibras del sistema parasimpático a nivel cardíaco, a nivel gástrico y a nivel pulmonar. ¿Okay? Entonces fíjense que ellos utilizan parte de los sistemas de los pares craneales también. Bueno, este sistema se divide en dos partes, en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Estos dos sistemas, simpático y parasimpático, son de funciones contrarias. ¿Sí? Son contrarios. ¿Qué quiere decir? Si el simpático a nivel cardíaco produce aumento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? El parasimpático hace lo contrario, la disminuye. Entonces, así pasa en varios órganos. Por ejemplo, a nivel bronquial, el parasimpático cierra los bronquios, el parasimpático abre los bronquios. A nivel de los intestinos, el simpático contrae los intestinos, el parasimpático los detiene. ¿Sí están entendiendo la idea de cómo es el cuento? ¿Sí están entendiendo o no? Sí. Bueno, entonces miren esto. Estos dos sistemas para actuar necesitan de unas sustancias que se llaman neurotransmisores. ¿Sí? Ellos necesitan para actuar una sustancia que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores del sistema simpático o el neurotransmisor del sistema simpático es la adrenalina y noradrenalina, o sea, la adrenalina como tal. Por eso a ustedes saben que a la adrenalina le llaman la hormona del susto, de la huida, ¿verdad? Cuando uno está ante un peligro inminente o cuando está ante una cosa de riesgo, se libera adrenalina, el corazón se le acelera, los intestinos se le contraen, la sangre se contraen los vasos sanguíneos, se ponen unos pálidos, pero todo esto obedece a que se estimula el sistema simpático. Cuando una persona está en un paro cardíaco, ¿qué hacen? Le meten adrenalina para que el corazón arranque, porque a veces el corazón se paró. Hasta le inyectan la adrenalina directo en el músculo cardíaco, lo meten dentro del tórax así hasta el corazón y lo pullan para ver si con la carga de adrenalina el corazón arranca. Entonces, cuando hay un predominio de uno de los dos sistemas, hay generalmente a veces alteraciones de la salud. A veces está uno más alto que otro, entonces ¿qué hace uno? Mete más un poquito en medio de droga del otro para que nivele y no haya un predominio de uno de los dos. Y eso se demuestra en la práctica. Usted ve un paciente asmático, ¿qué le pasa a un paciente asmático? ¿Quiénes han visto un paciente con asma ustedes? A ver, ¿quiénes han visto un paciente con asma de ustedes? ¿Nunca han visto un paciente asmático con dificultad respiratoria ahogándose ni nada? Yo sí, profe, una vez. Un paciente que tenga dificultad respiratoria, donde ve usted aleteando la nariz, los orificios de la fosa nasal, abriéndolo y cerrándolo porque se está ahogando, porque no tiene respiración. Bueno, este paciente, ¿qué pasa? Está bajo la influencia del parasimpático y tiene los bronquios cerrados. ¿Qué hacen en la urgencia cuando lo llevan? Le ponen un puff, un aerosol con una sustancia que tiene salbutamol o Verotec, cualquier vaina de esas, que son derivados de la adrenalina. Y al usted ponerle los puffs, ¿qué hace? Los bronquios se dilatan y el paciente mejora, ¿verdad? Pero a veces necesita un tiempo ahí en la urgencia para poderlo sacar de la crisis completamente. Porque esto a veces no es tan fácil. ¿Ya? Entonces, miren ustedes cómo estimulando o bloqueando este sistema podemos tener algunas veces mejoría en los estados de salud de los pacientes. ¿Está claro? ¿Entendieron la idea de lo que hace esto? ¿Qué me decía? Profesor, tengo una pregunta, no sé si tiene que ver con el tema, pero
¿Qué son los adenoides? Los adenoides son unas glándulas que están por detrás de las amígdalas, que se crecen cuando hay una amigdalitis, crecen las adenoides, obstruyen, producen trastornos hasta del oído y pueden producir deformidad en la boca de los niños y dificultan la entrada de aire. Porque al crecer disminuyen el espacio entre el esófago, entre la tráquea y las fosas nasales, se va disminuyendo el espacio y eso hace que el paciente, sobre todo son niños, los que tienen problemas de adenoides son niños, duermen con la boca abierta, roncan, tienen dificultad respiratoria y tienen que operarlo, sacarle las adenoides. ¿Ya? Esos son los adenoides. No tiene que ver nada con el simpático. ¿Alguna pregunta o alguna otra pregunta? Gracias, profesor. ¿Quedó satisfecha tu duda, joven? Sí, señor, sí. Gracias. Okay. Bueno, entonces, decíamos que este sistema simpático y parasimpático, que es el sistema autónomo, nosotros tenemos en todos los órganos de nuestro cuerpo, como son en el cerebro, en el corazón, en el riñón, en el hígado, en los intestinos, en el vaso, en todas las partes de nuestro cuerpo donde hay vísceras, van a haber receptores para el simpático y van a haber receptores para el parasimpático. El simpático, por ejemplo, tiene receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, que son hasta selectivos, ¿verdad? Por ejemplo, los beta 1 se sabe que actúan a nivel cardíaco exclusivamente. Los alfa son a nivel de las arterias y vasos sanguíneos. De hecho, fíjense ustedes que hay drogas para la presión, para la hipertensión, que ¿saben qué hacen? Bloquean los receptores. ¿Para qué? Para que la adrenalina no actúe a nivel de eso, ni de los vasos ni del corazón, y la presión arterial no se altere. Ejemplo de esas drogas. Ustedes han visto el propanolol, o han oído propanolol, el metoprolol. Todos esos prololes son bloqueadores de los receptores beta. Y se utilizan como antihipertensivos, incluso como antimigrañosos también se utilizan. Esos bloqueadores. Entonces miren la importancia de esto. O sea, tiene bastante importancia en todo el manejo de pacientes. El sistema autónomo es supremamente importante. ¿Qué hace uno cuando un paciente tiene buscapina? Bloqueas el simpático. Cuando tienen cólico le das buscapina, bloqueas el simpático. Le quitas el cólico al paciente. Entonces fíjense todas las cosas que ellos hacen, ¿verdad? Y esto es una idea global de todo, porque ustedes sepan cómo son las cosas. Aquí hablan de la parte celular del sistema nervioso, pero ustedes dan fisiología, ¿no? O dan en tercero. Eso lo damos en cuarto. Ah, bueno. En fisiología le van a hablar de las células del sistema nervioso. ¿Histología tampoco ven ahora? Histología sí, Sí, profe. Sí, Histología sí. Bueno, en Y histología ahora también. estamos viendo embriología. Bueno, ahora le van a hablar de esas células nerviosas. Le van a hablar de las neuronas, le van a hablar de las células de la neuroglia, funciones de cada una de ellas, cuáles son las células pensantes, cuáles son las de sostén, cuáles son las de nutrición, todas estas vainas las van a decir ahí. Entonces, aquí miren esta gráfica, ahí están viendo un hemisferio cerebral, mírenlo. Ven un hemisferio, mírenlo, vamos a poner un poquito más grande. Ahí está un hemisferio cerebral. Este hemisferio que está cortadito por la mitad es un hemisferio del cerebelo. Esto que ven, lo ven lila, es el mesencéfalo, que une el tallo. Miren, esto que está aquí se llama tallo cerebral. Y él se continúa, lo que sigue después del tallo es la médula, que mide más o menos 45 centímetros después del bulbo. Entonces miren, aquí tienen el mesencéfalo, el puente, que es lo que está verdecito aquí, y esto que está medio lila acá, medio amarillito,
es el bulbo raquídeo. Entonces ahí tenemos las partes del sistema central, ¿verdad? Tenemos un hemisferio, tenemos el tallo, tenemos el cerebelo y la médula espinal. Como ustedes saben, esto está cubierto por las meninges, que son las capas que lo cubren. Esta charla es interesante, es PDF, pero es una charla completa que tiene casi una generalidad de todo el sistema nervioso. Hablan de todas las áreas, hablan de las funciones de cada parte del cerebro, de las células, de todo, de la médula. Quiero mostrarle algo más adelante, por eso lo estáis pasando. Miren ahí, ¿qué será esto? Miren qué interesante esto. Miren el sistema periférico, están viendo los 31 pares de nervios. Sí, profe. Y miren que se está formando ahí, donde dice B, en la letra B, ¿qué es esa? El plexo braquial. ¿Se acuerdan del plexo braquial, verdad? Ah, bueno. Y el A, miren, forma el plexo cervical, ¿verdad? El plexo lumbar, mírenlo ahí, y el plexo sacro que forma el ciático, mírenlo ahí abajo. Bueno, ahí hablan de todos los pares craneales. Miren. Miren todos los órganos que llegan en cada uno de estos nervios. Miren. Yo quería ver una gráfica donde están, creo que hay una gráfica del simpático y parasimpático, para que vieran, véanlo aquí, véanlo. Miren lo que dice ahí. El sistema nervioso parasimpático es el responsable del control de funciones internas en condiciones de reposo y normalidad. Las funciones específicas del sistema nervioso parasimpático en los distintos órganos están resumidas. O sea que el simpático es el reposo, donde está la gente que ahí, todo apacible, mientras que el simpático es el de la acción, ¿verdad? Pero yo lo que quería que vieran es que, miren, todos los órganos de nuestro cuerpo tienen receptores para el sistema simpático y parasimpático. Miren eso. Ahí está toda la organización funcional del sistema nervioso, fisiología de las neuronas, todo, fisiología del sistema del tacto. Pero antes de uno hablar de esta función de la fisiología, tenemos que hablar primero de la anatomía, de las partes normales, ¿cierto? De los reflejos, en fisiología. ¿Qué pasa con los reflejos con la médula espinal? Miren. El reflejo llega a la médula y enseguida tiene una respuesta, y le decimos en segundo. Bien. Esta diapositiva la iba a utilizar simplemente para eso, para mostrarles la división del sistema nervioso en general, para hablar la introducción general del sistema nervioso. Profe, ¿usted me puede hacer el favor de enviar? No te escucho bien, mijita. Profe, que si usted nos puede enviar ese PDF. Que si le puedo enviar las diapositivas.
Exactamente. Sí, claro que sí. Sí, claro. Es bastante grande, ¿vieron? Tiene bastante tema, porque tiene todo, tiene las funciones en resumida de todo el sistema nervioso. Es chévere como para repasar después de haber visto la anatomía clásica adelante. Pero está ahí, yo se las mando, no se preocupen. Bueno, miren, básicamente hoy nos alcanza, ya vamos a hacer prácticamente ahorita son las 9. Nos alcanza y podemos empezar por lo menos también la introducción de lo que son las meninges, que es una clase corta. Es la primera parte del sistema nervioso. La primera clase que uno da después de la introducción son las meninges craneales. Bien. Profe, La meninge, dígame. a ver si nos puede hacer favor de dejar su correo en el chat de Team, porque ya unos compañeros terminaron el taller que usted dejó. Sí, pero dile que se esperen un día. En el día de hoy voy a ver si lo trato para ver si lo podemos meter en el aula para que vean que estamos haciendo actividades ahí, porque a veces nos exigen que hagamos actividades en el aula. Entonces, nosotros sí estamos haciendo actividades, pero entonces a veces ellos no se dan cuenta, no tienen evidencia de que sí estamos haciendo eso. Entonces, pues vamos a traer, yo en el día de hoy voy a ver si lo logro poner para que ustedes yo les doy un tiempo prudencial para que lo envíen todos ahí y lo metan. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, vamos a hablar brevemente, ya lo que nos queda de minutos de la clase, sobre las meninges. La meninges es la clase más facilita de las prácticas. En la práctica, en 10 minutos, nosotros vemos las 7 o 8 cositas que tienen las meninges en la práctica. Pero tienen una función importante en todo la funcionalidad del sistema nervioso. En la meninge son 3 capas. Desde la más externa a la más interna son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Así se llaman las 3 capas. En este corte que ven ahí, esto es el cuero cabelludo. Aquí ven un tejido que se llama galea aponeurótica. Luego viene la tabla externa del cráneo, el diploe y la tabla interna que está abajo. Después la que está color gris es la dura madre, la verde es la aracnoide y la amarilla sería la pía madre, ¿verdad? ¿Qué son las meninges? Son las estructuras que recubren el sistema nervioso central, que aíslan al sistema nervioso de su medio vecino. O sea, ellas hacen, porque ellas tienen unos tabiques, sobre todo la dura madre, unos tabiques de tejido conectivo fuerte, que parece un gorro de baño, esos que se ponen las mujeres para ir a las piscinas para bañar, sobre todo las nadadoras, para que el cabello no les caiga en la cara. Permiten que el cerebro se mantenga rígido en su sitio y no se esté girando, porque un giro del cerebro puede producir una hemorragia de alguna de sus arterias o venas y producir una hemorragia bastante mortal, ¿verdad? Entonces son las estructuras que recubren el sistema nervioso central, lo aíslan de su medio vecino. En la antigüedad las clasificaban de 2 maneras. Por ejemplo, decían paquimeninge, hablaban de meninges duras, especialmente la dura madre, la consideraban como paquimeninge. Y lectomeninges eran las meninges blandas que estaban constituidas por la aracnoides y la pía madre. O sea, la más dura de todas 3 es la dura madre, por eso es su nombre, dura madre, y la más grande y la más visible, es la que uno más ve, ¿verdad? Entonces, ellas se clasifican de esa manera. Paquimeninge, cuando hablan de paqui es dura madre, y cuando hablan de lecto es de pía madre y aracnoide. ¿Cómo están dispuestas más o menos? Miren esa gráfica. Miren la galea, el cuero cabelludo, galea aponeurótica, tabla externa del cráneo, el diploe, tabla interna. Y miren la gris, es la dura madre. La que está en la escala de esa gris, esa es la dura madre. Y miren que ya tiene 2 capas, miren, una que va pegada al hueso, miren, y la otra que va pegada más al aracnoide, miren. Y forma unas lagunas venosas, vean ahí, que son los senos venosos, que yo creo que se los nombré a ustedes cuando vimos el cráneo, ¿no se acuerdan? Que hablamos de la formación de la vena yugular interna y eso, ¿no se acuerdan? ¿O sí se acuerdan? No me van a decir que ya se les olvidó. ¿Se les olvidó? ¿O no se les olvidó?
A ver. Hola, jóvenes. ¿Están ahí o no están ahí? Hola. Sí, estamos, hola, hola. profe. Ay, ¿por qué no me contestan, por favor? A veces se ponen como maleducados. Les pregunto y no responden ni a. O sea, yo les pregunto porque creo, lo oigo en silencio y creo que se fue el internet. Por eso les estoy siempre preguntando. ¿Entendieron? ¿Revisaron? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Sabes? Lo único que tienen que hacer es decir, sí, profesor, no nos acordamos, ya no va a pasar nada. Pero por lo menos contesten. Entonces yo les decía que en clases anteriores, cuando hablamos cráneo, lo vimos cráneo, hablamos de que la dura madre tenía entre sus dos hojas unas lagunas venosas que se llaman senos venosos. Él le estaba preguntando que si no se acordaban de los senos venosos. Entonces, ¿no se acuerdan? No, profesor. No, señor. No se acuerdan, no hay problema. Ahorita verá que se van a acordar. Bien, la dura madre, que es la capa más externa de las dos, de las tres, tiene dos hojas. Está una que es la craneal o la dura externa y la espinal, que es la, pues, obviamente, cubre a la médula espinal en la columna, y la otra es la que cubre al cerebro en el cráneo. Entonces, por eso hay dos duras, dura craneal y dura espinal. La misma dura madre en ambas partes donde esté, se divide en una superficie interna, que es la que va pegada a la aracnoide, y una superficie externa, que es la que va pegada al cráneo. La superficie interna tiene varias prolongaciones que separan las diferentes porciones del cerebro. O sea, la dura madre básicamente emite 6 tabiques, que son los que separan las partes del cerebro. Hay uno que se llama la tienda del cerebelo. Tienda del cerebelo, un tabique horizontal de la dura madre. ¿Qué hace ese tabique? Le separa los hemisferios cerebrales de los hemisferios cerebelosos. ¿Verdad? Existe un tabique que va en todo el plano sagital, o sea, es así, vertical. Se llama la hoz del cerebro. Es un tabique grande que va en toda la línea media. ¿Qué hace? Me separa el hemisferio derecho del izquierdo. Se llama la hoz del cerebro. Existe un tabique pequeñito que está entre los dos hemisferios del cerebelo y se llama la hoz del cerebelo. Entonces tenemos hoz del cerebro, hoz del cerebelo y tienda del cerebelo. Tenemos la tienda de la silla turca, diafragma de la silla turca o diafragma cerebral, es el que va, un recubrimiento que hace la dura madre sobre la silla turca. Tienda del bulbo olfatorio también tiene un pequeño recubrimiento de dura madre que se llama la tienda del bulbo olfatorio. Y el cabum de Meckel, que es un recubrimiento que hace la dura madre sobre el ganglio del trigémino. Por eso dice cabum trigeminal de Meckel. O sea, cabum de Meckel se conoce así como cabum de Meckel. Entonces, cuando dice, ¿cuál es el cabum de Meckel? Hombre, es un recubrimiento que hace la dura madre sobre el ganglio del trigémino que se encuentra en el peñasco del temporal, en la eminencia R4. Una fosita que hay ahí que se llama fosita de Gasser. El ganglio de Gasser es el ganglio del trigémino y está recubierto por la dura madre y recibe el nombre de cabum de Meckel. ¿Alguna pregunta ahí de los 6 tabiques que produce que emite la dura madre en las diferentes partes del sistema nervioso central? Algo que no hayan entendido de lo que acaban de ver ahorita, pero no viejo. Profe, ¿me podría hacer el favor de repetir la función general de los 6 tabiques? Por favor. Bueno, el tentorio o tienda del cerebelo me separa los hemisferios cerebrales de los cerebelosos. No sé, O sea, profe, eso sí lo tengo, pero me refiero a los 6 tabiques en general. Ajá, te estoy hablando. Mantiene al cerebro
limitado de movimiento y lo aíslan del medio vecino. Esa es la función. Protección en general es la función de la meninge. Mira lo que dice ahí. Son las estructuras que recubren el sistema central, lo aíslan del sistema nervioso y de su medio vecino. ¿Está? Bueno. Esto blanco que ven ahí es la dura madre y esas estructuras venosas azules son los senos venosos que se forman entre las dos capas de la dura madre. ¿Qué será eso que ven ahí? Está el indicador. ¿Qué será? Este tabique horizontal. Las fosas cerebrosas. No, ese es la tienda del cerebelo. Me está separando las fosas cerebrales que van arriba. O sea, que arriba de esta tienda van los hemisferios del cerebro. Y abajo, el que está cortado aquí, vean. Aquí la cortaron y ven un hueco abajo. Esas son las fosas cerebelosas. Entonces miren lo que hace la tienda. Me separa los hemisferios cerebelosos que están abajo. Y en la mitad de los dos está la tienda y después viene el cerebro arriba. Es un tabique horizontal, mírenlo. ¿Lo están viendo? Y para que se recuerden, todos estos senos, miren, estas son las venas oftálmicas, estas son los senos cavernosos, estos son los senos petrosos, este es el seno recto, este es el seno transverso que se vuelve sigmoideo y se une con el petroso y forman la vena yugular interna aquí en el agujero yugular, por arcado posterior. Todo eso se los expliqué yo a ustedes cuando les hablé del cráneo. Creo yo que los expliqué, ¿no? Creo yo. No sé, será si son ideas mías o no. Sí, le explicó, profe. Okay, bueno. Por eso le digo, las cosas hay que repasarlas. Siempre traen una repercusión posterior, siempre. Miren acá. ¿Ven esto que está aquí? Este es la apófisis crista galli. Y este agujero azulito que ven es el comienzo del seno transverso, seno longitudinal superior. Ahora van a ver la próxima gráfica. Miren, ¿qué tabique será ese entonces? Miren, grandote. De forma está colocado verticalmente sobre el otro. ¿Qué tabique es ese? La hoz del cerebro, miren. Hoz del cerebro, dice la misma gráfica, lo dice. ¿Qué hace este tabique? Me separa un hemisferio derecho del izquierdo, está en la mitad de los dos hemisferios, o sea, está en la cisura interhemisférica. En la cisura interhemisférica está metido la hoz del cerebro. Esto también es dura madre. Y mide los senos donde van, vean, seno longitudinal superior arriba. En el borde libre, el seno longitudinal inferior que se une con la vena de Galeno y me forma el seno recto. Mírenlo ahí donde va. Que llega aquí, que se llama confluencia de los senos. Donde también llegan dos senos más que son los occipitales. Y ya son 4 senos que llegan, por eso se llama confluencia de los senos, que está en relación con la protuberancia occipital interna del cráneo. Y de ahí salen estos senos que ven a los lados, mírenlo aquí donde salen, vean, uno para acá y uno para acá, que son los senos transversos o laterales, que cuando se encurva, ¿cómo se llaman? Cuando se encurvan esos senos transversos o laterales, ¿cómo se llaman? Sigmoideos. Sigmoideos. ¿Que se van a unir con quién? A ver. Con este, vean. Con el ¿Cómo se llama? Que va en el borde del peñasco, ¿cómo se llama? petroso superior. ¿Ah? El seno petroso superior. El seno petroso superior, ¿para formar quién? La unión de los dos, ¿qué forma? La yugular interna. La vena yugular interna.
Y miren que este petroso me trae la sangre de las venas oftálmicas, de las venas hemorroidales y nasales. Y de estos senos que están alrededor, miren, en la mitad está la hipófisis, miren. Y alrededor de ella están los senos cavernosos, anteriores, posteriores, intercavernosos. Y todos estos cavernosos drenan su sangre a los petrosos superiores, y este pequeñito que es el petroso inferior. Toda esa sangre es drenada aquí a los petrosos, a los dos, inferior y superior. El superior es el que se une con el sigmoideo y forma la vena yugular interna. Vena yugular interna. Y miren que todo eso es el famoso recorrido de los senos venosos. Mírenlo ahí. Ahí está. Esta gráfica es del libro de Bustamante, que yo les digo a ustedes. Lo mismo esta. Parecía el de Bustamante y esta también. Esta es la duramadre espinal, miren. Está recubriendo la médula. Miren las raíces nerviosas anteriores con las posteriores forman los ganglios y de ahí salen las raíces, ya los nervios, los pares craneales. Y esa es la duramadre. La aracnoides es la capa de la meninge, se encuentra en el espacio lectomeninge o espacio suramenoide. Bueno, le voy a explicar 3 espacios que deben tener muy claros. El espacio que está entre la duramadre y el cráneo se llama extradural, o sea, por fuera de la duramadre. Extradural, ojo. El espacio que está entre la duramadre y la aracnoide se llama subdural, ¿sí? Subdural. Y el espacio que está por debajo de la dura, ¿sí? Y la aracnoide se llama subaracnoideo, ¿sí? Repito. Entre el cráneo y la duramadre, extradural. Por debajo de la duramadre, o sea, entre la dura y la aracnoide se llama subdural. Y entre la aracnoide y la pía madre se llama subaracnoideo. Después viene un espacio que es microscópico, mucho más profundo, que se llama espacio de Virchow-Robbins. Pero en el espacio subaracnoideo, ¿que quién lo forma? A ver, ¿quién forma el espacio subaracnoideo entre quién y quién? Y en Madrid era Entre La aracnoide y la pía madre. Bueno, ¿por qué? ¿Qué importancia tiene ese espacio? La siguiente. En ese espacio circula el líquido cefalorraquídeo, el LCR. Esa es la abreviatura de líquido cefalorraquídeo, LCR. Bien. Este líquido lo forma esta capa, que se llama pía madre, que es la capa más suave de las 3, la más profunda, la más delicada y la más vascularizada de las 3. Ella tiene unas vellosidades que se encuentran en unos espacios que tiene el cerebro que se llaman ventrículos cerebrales. El cerebro tiene 4 ventrículos. El hemisferio derecho tiene un gran ventrículo, que el cuerpo calloso es el pecho, es un hueco grande que hay ahí, que llega al temporal, al frontal, a todos los lóbulos del cerebro. Él recorre toda esa parte por dentro, se llama ventrículo lateral. Hay 2 ventrículos laterales, uno en el hemisferio derecho y uno en el hemisferio izquierdo. En medio de los 2 hemisferios que se unen los tálamos, el tálamo derecho con el tálamo izquierdo, la unión de los 2 tálamos, ahí está el tercer ventrículo. ¿Okay? Del tercer ventrículo hay un conducto, ahorita se los enseño, que se comunica con el 4.º ventrículo, que está entre el tallo y el cerebelo. El cerebelo es el techo y el tallo es el piso. Ese se llama 4.º ventrículo. Entonces, ¿el cerebro cuántos ventrículos tiene? A ver. Esto tiene que ir aprendiéndoselo ya, porque esto lo vamos a ir desarrollando más adelante. Les repito, ¿cuántos ventrículos tiene el cerebro? 4. ¿Cuáles son? los 2 laterales, cuando se unen forman el tercero y hacia el tallo el cuarto. Bueno, ¿qué hacía yo cuando era estudiante? A mí me nombraban tercer ventrículo. Apenas llegaba a mi casa, ¿qué hacía? A repasar qué era el tercer ventrículo, dónde estaba, quién lo formaba. ¿Qué era el tercer ventrículo? Enseguida me iba a aprender eso.
No, que me hablaban, no, que el piso del cuarto ventrículo. Enseguida iba yo a ver qué era el piso del cuarto ventrículo y cuál era el techo. O sea, de esa manera estudiaba yo y por eso siempre quería ir adelante, porque quería repasar y quería estar siempre pendiente y que no me cogieran ni me hicieran tragar entero, sino que yo sabía las cosas que me iban a decir. Entonces, ese es mi consejo siempre. Yo le nombro a ustedes una entidad o cualquier estructura, revísenla. Vaya y léanla. Y cuando estemos en la clase me dice, profe, yo leí que esto era esto. Y yo, sí, mismo, eso es efectivamente así. Es. O tienen algún error, les digo, no, esto estás equivocado, esto no es así, esto es así. Pero eso es interesante, que ustedes vayan e investiguen. Una parte del médico siempre es la investigación. Médico que no investiga, médico que se queda quieto, médico que se queda conforme, se lo lleva a la corriente como el camarón. Bueno, entonces miren esto. De los ventrículos laterales hay un agujero que comunica o pasa el líquido cefalorraquídeo de los ventrículos laterales al tercer ventrículo. Ese agujero se llama agujero de Monro. Se escribe Monroe y se pronuncia Monroe. ¿Sí? Se llama agujero interventricular de Monroe o Monroe, se escribe. ¿Qué hace ese agujero? Me pasa el líquido ¿de dónde? De los laterales, que son los ventrículos más grandes, al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo al cuarto pasa el líquido por el acueducto de Silvio. Acueducto de Silvio. Ojo. Acueducto de Silvio del tercero al cuarto. Y cuando están en el cuarto ventrículo hay tres agujeros. Dos que son laterales, que tienen el mismo nombre, y uno central. ¿Para qué? Para pasarme el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo a todo el espacio que está alrededor de la médula, a todo el espacio subaracnoideo medular. Estos agujeros, los dos que son, yo les pongo así para orientarse, uno. LL, o sea, lateral, LL, Lusca, se llaman. Los de Lusca, se escribe L-U-C-K-A, Lusca. Los de Lusca son laterales, entonces, como Lusca comienza con L, yo le digo LL, Lusca lateral, o sea, los dos de las esquinas son Lusca. Y el que está en el centro, son tres agujeros que me comunican el cuarto con el espacio ependimal medular. El del centro se llama de Magendie, se escribe Magendie, se pronuncia Magendie. Magendie. Agujero de Magendie. Es el central. Entonces pongo MM, mitad Magendie. LL, lateral Lusca. ¿Me va? Entonces, lateral Lusca, mitad Magendie. ¿Está claro? Se grabaron los nombres de los agujeros. Sí, profesor. Bueno, estos agujeros, cuando se obstruyen por un proceso infeccioso, en algunas veces por meningitis o por otras causas, o las personas nacen a veces con defectos donde no tienen el agujero, alguno de estos agujeros, se produce una patología que se llama hidrocefalia, que es un acúmulo de líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro. Esto es grave. En niños, ¿qué pasa? Empieza a crecer la cabeza y se deforma, porque todavía no están selladas las suturas. Pero en un adulto no se puede crecer la cabeza porque ya están selladas. Entonces, ¿qué pasa en un adulto? Imagínense qué puede pasar. Aumenta la presión intracraneal. Y se produce un síndrome que se llama síndrome de hipertensión endocraniana, que el médico lo diagnostica por tres síntomas o signos clínicos, que son un edema en la papila ocular. Usted le hace un fondo de ojo a ese paciente y tiene un edema en la papila del ojo. Ese es un síntoma. Otro, empieza a presentar una cefalea intensa, dolor de cabeza intenso. Y tercero, un vómito en proyectil, le llaman. Un vómito que es a chorros, así. Se llama vómito en proyectil. Entonces, la tríada de hipertensión endocraniana consta de papiledema, cefalea intensa o dolor de cabeza intensa y vómito en proyectil.
Esa triada se llama la triada de la hipertensión endocraniana. Cuando nosotros estamos en presencia de un caso de estos, ¿qué hacemos? Bueno, un barranquillero, el doctor Salomón Hawkins, inventó una válvula, la cual se mete en un ventrículo del cerebro. El cerebro tiene, aparte de los ventrículos, hay unos sitios que se llaman cisternas cerebrales, que son 6. Son unos espacios del mismo espacio subaracnoideo que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, entre los pedúnculos cerebrales hay uno. Entre el cerebelo y el tallo hay otro. Esos espacios que se llaman cisternas cerebrales, que son 6, ahí colocan un catéter con una aguja y el catéter lo meten por debajo de la piel, lo sacan del cráneo por debajo de la piel y va por el cuello, por la tórax, hasta el abdomen. Subcutáneamente, ustedes ven que de pronto se va a sentir el catéter por ahí, un catéter delgadito que se va metiendo por ahí, y ese catéter drena el líquido del cerebro y lo drena al peritoneo y hace que la persona no se le acumule el líquido. ¿Por qué? Porque ese líquido todos los días se produce, ¿verdad? Vamos a hablar 2 minuticos del líquido y terminamos la clase. ¿Ok? Y la próxima clase nos falta el pedacito de hablar de lo que es la inervación y la vascularización de la meninge y ya terminamos esta clase cortita. Bueno, ¿qué pasa? El líquido cefalorraquídeo lo produce dijimos que unas vellosidades que las produce la pía madre, que se encuentran dentro de los ventrículos cerebrales, de los 4 ventrículos. Esas vellosidades se llaman plexos coroides. Ojo el nombre. Plexos con X. Plexos coroides. Esos plexos coroides producen el líquido todos los días. Pero este líquido todos los días es reabsorbido por otra de las capas, que es la aracnoides, por medio de unas vellosidades aracnoideas. Que hubo un señor apellido Paccioni que fue el que las descubrió y por eso le dicen las vellosidades de Paccioni, que cuando se calcifican en los adultos se llaman corpúsculos de Paccioni. Por favor, repitan a ver si entendieron lo que acabo de decir. ¿Quién forma y quién absorbe el líquido? Se forma en los plexos carotídeos. No, carotidio es una vaina completamente diferente a coroides. Carotidios me estás hablando de la arteria carótida. Y son unas cosas muy completamente diferentes. Ojo lo que hablan. En anatomía una letra cambia todo lo que están diciendo. Caroideos, perdón. Tampoco. Coroides. Coroides. Perdón. Ajá. Siga. Coroides. C-O-R-O-I. Coroides. ¿Ok? Siga a ver. Y su absorción son en las vellosidades aracnoideas. Aracnoideas. Ajá. Aracnoideas. Perfecto. Eso se pasa diariamente. Se forma y se reabsorbe. Se forma y se reabsorbe. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a hablar características del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es este líquido cefalorraquídeo? ¿Cuál es la función de este líquido, básicamente? ¿Qué creen ustedes que para qué sirve este líquido? ¿Qué se les ocurre? Nutre el sistema nervioso central. Protege el cerebro. Más que nutre, protege. ¿Sí? El líquido hace que el cerebro pese 3 veces menos de lo que pesa. El cerebro normalmente pesa 1500 gramos, o sea, 3 libras casi. Dentro del líquido pesa 500. O sea, que aminora el peso del cerebro. ¿Y esto para qué sirve? Para protegerlo de los traumas. Cuando uno se golpea, ¿qué pasa? El cerebro nada en el líquido y se amortigua el golpe. Obviamente que si el golpe es descomunal, donde usted lleva un casco y le rompe cascos, cráneo y toda vaina, y hay exposición de masa encefálica, eso no le va a proteger a nadie, ¿verdad? Como le pasó al cantante a Martín Elías, que le desarmó la cabeza y le abrió cráneo y toda vaina. Eso ya es otra cosa fuera, ya una fuerza extra. Pero para traumatismos frecuentes, cuando uno se golpea y se cae, el líquido
sirve de protección al cerebro. Eso es una función de él. ¿Cómo son las características de este líquido? ¿Qué es este líquido? El líquido cefalorraquídeo se le considera como un ultrafiltrado del plasma. ¿Qué quiere decir? Que tiene una constitución parecida al plasma. O sea, si el plasma tiene 100 gramos de glucosa, el líquido tiene 40, o sea, tiene el 40% de la glucosa del plasma. Presenta células como el plasma, presenta electrolitos como el plasma, y su color es cristal de roca, le llaman, o sea, transparente. Cuando nosotros sospechamos que una persona, un niño o un adulto pueden tener meningitis, porque tenemos signos de que pronto tiene meningitis. ¿Cuáles son los signos meningios? Hay dos signos que se han considerado durante toda la historia de la medicina, y yo tengo más de 30 años de estar escuchándolo, que se llaman presuntivos de meningitis, que son el signo de Kernin y Brunskinsky, no rusos, que consistía en que acostaban al paciente y lo levantaban por el cuello y el paciente encogía las piernas. Ese se llama Brunskinsky. Y Kernin era que le enderezaban las piernas y el paciente echaba la cabeza hacia adelante, o sea, se flexionaba la cabeza. ¿Por qué? Porque la meninge estaba inflamada por la meningitis y dolía al hacer este ejercicio. Cuando estos signos son positivos, el paciente inmediatamente hay que hacerle una punción lumbar. Entonces colocamos al paciente en posición fetal, buscamos más o menos a nivel de L1, L2 para no lesionar la médula, y ahí puncionamos con una aguja y extraemos el líquido cefalorraquídeo que está alrededor de la médula, ¿verdad? Que más o menos es lo que hacen. Pero en las cirugías estas no extraen el líquido, sino que llegan antes de las meninges. Por eso se llaman peri, o sea, antes de la dura madre, no la perforan como hacen para extraer el líquido, sino que colocan el anestésico ahí en el espacio peridural. ¿Ya? Ahí ponen el anestésico y la persona le bloquean de donde se colocó la aguja para abajo, todo el cuerpo queda anestesiado. En el caso de la punción se mete más profundo, se extrae líquido, porque la gente se equivoca en hablar. La gente habla, no, que le pusieron una raquidia. La anestesia no es raquidia. Esa anestesia raquidia puede matar a una persona, o sea, produce dolores de cabeza y un poco de vaina. Eso no se usa, eso no es así. La anestesia es sobre la meninge, peridural, por eso se llama peridural. Peri quiere decir alrededor de la dura madre, no que la perfore. Cuando uno perfora la dura madre es para extraer el líquido en caso de un diagnóstico de meningitis. Mire, ojo a eso, téngalo claro. Que es cuando extraemos el líquido. Entonces, ¿qué miramos primero al extraer el líquido? La coloración del líquido. Si el líquido sale turbio, ahí ya le hicimos ya el diagnóstico al paciente. Perdón. Lo más seguro es que si sale el líquido turbio, ese paciente tiene meningitis bacteriana, que es la que pone el líquido turbio. Si sale transparente, todavía no podemos decir que no sea meningitis, puede ser viral. Los virus no alteran el color. Entonces, ¿qué hacemos? Para más seguridad, ese líquido lo mandamos al laboratorio y le hacemos pruebas de Gram para ver si la bacteria es un Gram positivo o es un Gram negativo. No contento con esto, también le hacemos prueba para tuberculosis, porque también hay una meningitis tuberculosa que es grave. Se le llama prueba de Barr, para baciloalcohol resistente, es la prueba para tuberculosis. ¿Verdad? Le mandamos prueba de tinta china para ver si hay hongos, porque hay un hongo que produce una meningitis también mortal. Ese hongo se llama el Cryptococcus neoformans. Es un hongo severo que produce infección bastante severa en el cerebro y puede matar a las personas fácilmente. Entonces, todas esas pruebas se le hacen al líquido. ¿Para qué? Porque si usted le hace esa prueba al líquido, le permite a usted que pueda realizar el tratamiento adecuado. Si le sale un hongo, le tiene que poner una droga para el hongo. Si le sale una bacteria gram negativa, le pone... Normalmente, ¿qué hacen ahí? Se le pone una combinación de antibióticos para gram negativo y para gram positivo, para que le pegue por si hay un germen o algo. Siempre en las meningitis se hace una combinación de antibióticos. Profe. Dígame.
tengo otra clase, profe. No, ya, hasta aquí llegué hoy. Ya era esto, terminar esto. Nos falta nada más hablar de la irrigación e inervación de la meninge, que lo vamos a hacer. ¿Cuándo tenemos clase? Mañana. ¿El viernes? ¿Cuándo? El lunes, profe. Bueno, el lunes yo le termino meninge y seguimos vamos a hablar de tallo o de médula espinal. ¿Oyeron? Entonces seguimos. Ahora le envío, si quieren les envío esta diapositiva de meninge y la de sistema nervioso, esa larga que vieron. ¿Les parece? Sí, profe, por favor. Hoy intento de montar el trabajo en el aula, estén pendientes de todos modos, yo les avisaré de alguna u otra manera para que por favor me envíen el trabajo ahí y muestren que estamos haciendo actividades ahí. ¿Grabaron la clase esta? Sí. Sí, profe. Ok, para que la vuelvan a escuchar si quieren. ¿Todos entendieron bien la clase? ¿Les pareció bien? Sí, señor. profe. Bueno, ok. Entonces, quedamos así. Entonces yo le envío las diapositivas y el lunes nos vemos. Temprano. Como Listo, siempre. profe. Bueno, que pasen. Luego, igual. Cuenten. Igualmente, Cuenten profe. el fin de semana. Ok, chao. Y, profe, chao.